¿qué tal? Muy buen día, me presento. Mi nombre es Rosa Elizabeth Martín del Campo Valadez. Estudio en la Universidad Británica de México. Curso la carrera de Pedagogía en el grupo de primero A en el turno mixto. El tema que conoceremos el día de hoy se titula Autores del siglo XVII y XVIII. Este tema lo estamos conociendo en la materia de Historia General de la Educación impartida por el profesor Víctor Manuel Guadamarra Cedillo. Y sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, pues primero que nada hablaremos de lo que fue el siglo XVII. Aquí es donde surge el realismo pedagógico. Este fue propugnador de una educación basada en el conocimiento de contextos y prácticas que se basaba en los métodos de la inducción y la intuición. Este supone romper con el sistema de enseñanza que venía dándose desde el humanismo. Pero ahora bien, la pedagogía del realismo de la educación también realizó aportes de carácter finalista, importantes para la educación, como lo es el concepto cordial de la instrucción, el cual dice así: no es un medio de aprendizaje, sino más bien el fin de este. Una educación digna del hombre es aquella que promueve ricos y profundos intereses, más bien que conocimientos específicos. El interés debe hacer nacer en sí otro interés. Lo aprendido se dispara, pero el interés persistirá por toda la vida. La teoría pedagógica se plantea como un sistema independiente. El saber orienta la actividad infantil cuando logra captar los intereses de los niños. Por esta razón se hará mención de nuestro primer personaje de nuestro siglo XVII, quien es Johann Friedrich Herder. Él creó un sistema de educación cuyos principios y métodos de enseñanza se basaban en la experiencia, en una educación con un alto sentido ético que, orientada hacia el desarrollo completo de la libertad interna, proclama la moralidad y la virtud con fines supremos de la instrucción. Johann Friedrich Herder decía que el maestro debe de poseer carisma y personalidad para generar interés en el aprendizaje, ya que esto conforma una pieza esencial de nuestra pedagogía de Herder, tanto así que considera al maestro como un artista cuya misión es educar. Johann Friedrich Herder también decía que el estudiante se basa en una filosofía del funcionamiento de la mente, una de su teoría que pretende inferir directamente en los procesos mentales del estudiante como medio de orientar su formación con mayor objeto a la formación moral del estudiante. Ahora haré mención de dos personajes que también participaron en la pedagogía de nuestro siglo XVII. La pedagogía de esta época está influida por las dos grandes corrientes filosóficas que surgen en ella: la empírica, representada principalmente por Francis Bacon, y la idealista, fundada por René Descartes, o como todos lo conocemos, René Descartes. Ninguno de ambos escribe directamente sobre la educación, pero sus ideas repercuten generalmente en ella. Primero hablaremos de Francis Bacon. Él fue un filósofo, orador, abogado, escritor y político inglés. Se le considera uno de los pensadores ingleses más influyentes, pionero de la ciencia y el padre del empirismo filosófico y científico. Francis Bacon se interesó especialmente por las ideas aristotélicas, y es por ello que empezó a estudiar los principios científicos basándose en este filósofo, concretamente en su metodología. Pero, ¿en qué se basaba la metodología aristotélica? Esta se basaba en que la verdad científica se hallara si diversos hombres con inteligencia se reunieran para debatir y discutir un tema en concreto durante el tiempo que ellos les fuera considerable, para llegar a un consenso basados en lo que habían observado durante ese debate. Sin embargo, la experiencia de Francis Bacon acabaría cuestionando dicha metodología y se concentraría en encontrar evidencias reales que demostraran la verdad científica. Por ello, investigó cómo reformular las técnicas del estudio científico, porque veía errores en ellas. Según Francis Bacon, el conocimiento se sustenta en los sentidos, nace a partir de ellos. Por otro lado, este autor considera que el objeto de la investigación debe basarse en descubrir su naturaleza y sus fenómenos asociados. Una de las aportaciones más interesantes de Francis Bacon es el método inductivo, empírico,
en psicología y en otras ciencias. Este constituye un instrumento para analizar la experiencia a partir de la recopilación de casos particulares de fenómenos, investigando u observando, para posteriormente inducir una serie de conclusiones mediante analogías de las características comunes de los objetos observados. Es decir, se basa en observar qué características o propiedades comparten los fenómenos de estudio. Ahora es turno de hablar de nuestro tercer personaje, el cual es René Descartes, o como todos lo conocemos, René Descartes. Él, curiosamente, no era un pedagogo y posiblemente no tenía intenciones de contribuir a esta disciplina. Él fue un matemático, físico y filósofo francés, cuyas aportaciones fueron una revolución para el campo científico y filosófico. A él se le atribuye la famosa frase «pienso y luego existo», un elemento esencial del racionalismo occidental. Además, formuló el método cartesiano, creó el mecanismo y desarrollo de la geometría analítica. Su pensamiento se basaba en rechazar las verdades recibidas, comprobando activamente los prejuicios a través del estudio del conocimiento humano. Su aportación pedagógica consiste en la duda como método y en la discusión como técnica, argumentando que el pensamiento es el método para no tener dudas, fundamentándose en el ser de la duda de las percepciones. Afirma en cambio la sustentabilidad del yo y de la razón frente al mundo exterior. Lo decisivo para el conocimiento son las ideas, no las cosas, el ser pensante, no el mundo exterior. El aprendiz debía dudar de lo que percibía y razonar sobre ello. El docente debía guiar y poner en duda, por lo que el aprendizaje era definido como idea. En el aula lo aplicaría poniendo casos a descifrar a los alumnos, donde la duda será la protagonista para llegar a la conclusión de dicha actividad. Su obra principal en este discurso es el discurso del método. Su historia general de la educación influencia en la pedagogía, que se debe sobre todo a sus ideas sobre el método, que llegan a constituir una de las bases de la nueva didáctica, empirismo e idealismo. También en nuestro siglo XVII aparece un cuarto personaje, el cual se llama Wolfgang Reich. Él fue un educador alemán. Su sistema de educación estaba basado en la filosofía de Francis Bacon, cuyo principio consistía en pasar de las cosas a los nombres, de lo particular a lo general y de la lengua materna a las lenguas extranjeras. Inició el uso de nuevos métodos para enseñar más rápidamente la lengua vernácula, las lenguas clásicas y el hebreo. Él decía que la enseñanza debe seguir un orden y el curso de la naturaleza, y debe perseguirse siempre por la investigación personal, el experimento y el análisis. Sus ideas fueron muy adelantadas para su época, pero su trabajo se vio ensombrecido por el más exitoso de Juan Amos Comenius, quien será nuestro quinto personaje en nuestro siglo XVII. Juan Amos Comenius, el más grande educador y pedagogo del siglo XVII y uno de los más grandes de toda la historia. Fue teólogo, filósofo y pedagogo, pero su fuerza está en su convencimiento de que la educación tiene un importante papel en el desarrollo de todas las personas, en el esfuerzo que hizo para que el conocimiento llegara a todos, hombres y mujeres por igual, sin malos tratos, buscando la alegría y motivación del alumno. Ha sido el fundador de la didáctica y en parte de la pedagogía moderna. La pedagogía de Juan Amos Comenius es una conjugación de ideas religiosas y de ideas realistas. Él continúa en cierto modo la corriente religiosa de la Reforma y la empirista del Renacimiento. El fin de la educación para él es la salvación y la felicidad eterna. Asimismo, considera como uno de los objetivos de la educación la humanidad. El hombre no puede llegar a ser hombre si no es educado, pues él decía: nadie puede creer que es un verdadero hombre a no ser que haya aprendido a formar su hombre. Y esto ha de hacerse pronto, en la infancia. Por esto, la educación ha de aplicarse a todos. En las escuelas debe admitirse a todos por igual. Nobles, plebeyos, ricos, pobres, niños y niñas. Y no solo esto, sino que han de ser educados conjuntamente en los mismos establecimientos. Con ello, Juan Amos Comenius se adelanta a su tiempo y anticipa la idea de lo que es una escuela democrática unificada. Ahora veremos nuestro quinto y último personaje de nuestro siglo XVII, obviamente no menos importante, quien es John Locke. Él fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno.
Su epistemología niega la existencia de las ideas innatas y el causalismo. Él rechaza la idea absoluta en favor de la probabilística matemática. Su pensamiento contiene elementos propios del racionalismo y el mecanismo. En Ideas políticas, John Locke defiende la separación de los poderes legislativo y judicial y la supremacía del primero. La obra principal de Locke es el ensayo sobre el entendimiento humano. El objetivo de este libro es investigar el origen, la certeza y el alcance del conocimiento humano. Este trata la religión como un asunto privado e individual. Coinciden que el objeto del conocimiento no son las cosas, sino las ideas, pero sostenía que las ideas provienen solamente de la experiencia. Rechazaba las ideas innatas, cartesianas, y afirmaba que antes de la experiencia el entendimiento se encuentra en el vacío, como una hoja en blanco, o común en una tabla rasa. Las cualidades sensibles de los objetos son transmitidos a la mente a través de los sentidos. El siglo XVIII se le conoce como el siglo pedagógico por excelencia. En él surgen dos de las grandes figuras de la pedagogía y la educación, quienes John Jacques Rousseau y John Heinrich Pestalozzi. Y en él se desarrollan la educación pública y estatal y se inicia la educación nacional. Filosóficamente, él es el siglo de las luces, de la ilustración. En este movimiento aparecen mezcladas las ideas de feudalismo y del idealismo, del empirismo y del racionalismo de los siglos anteriores. Los pensadores de este movimiento no son grandes filósofos originales como los del siglo anterior, son más bien divulgadores que exponen las ideas literaria y didácticamente. Su expresión se encuentra en los enciclopedistas, tales como Denis Diderot, D'Alembert y Voltaire. Todos ellos coinciden en reconocer la supremacía de la razón. Primero que nada, hablaremos sobre nuestro primer personaje de nuestro siglo XVIII, quien es John Jacques Rousseau. Él es una de las personalidades más sobresalientes de la historia de la pedagogía. A diferencia de Comenio o Pestalozzi, no fue primordialmente un educador, pero sus ideas pedagógicas han influido decisivamente sobre la educación moderna. Se ha dicho que la pedagogía de Rousseau es naturalista, que predica el evangelio de la naturaleza frente a la cultura y a la sociedad. Y aunque hay mucho de verdad en esta clasificación, no es toda la verdad. La naturaleza en efecto es lo primordial de la teoría de la educación rousseauiana, pero la naturaleza se interpreta en ella de diversos modos. Externamente, la naturaleza es lo opuesto a las convenciones sociales tan desarrolladas de su época. Es lo contrario a lo artificioso y mecánico. En este sentido, Rousseau busca al hombre primitivo, natural, anterior a todo lo social. Otro principio esencial de la pedagogía de Rousseau es el de la actividad. En primero, aprender por la propia experiencia, en vez de por la enseñanza de los demás. Rousseau solía decir: haced a vuestro alumno atento a los fenómenos de la naturaleza, bien pronto le haréis curioso. Para alimentar su curiosidad, no os apresuréis jamás a satisfacerla. Poned a su alcance las cuestiones y dejádselas resolver. Que no sepa nada por lo que se lo habéis dicho, sino por lo que se ha comprometido al mismo. Que no aprenda la ciencia, que la invente. Rousseau ha sido el primero que ha visto claramente la diferencia entre la mente del niño y del adulto. El primero que ha reconocido la infancia como una edad propia, como una etapa con caracteres particulares que hay que estudiar y respetar. Antes de él, el niño era solo un hombre pequeño. Ahora hablaremos sobre nuestro segundo personaje de nuestro siglo XVIII, quien es Johann Heinrich Pestalozzi. Él es el genio mayor de la figura más noble de la educación y de la pedagogía, el educador por excelencia y fundador de la escuela primaria popular. Sus pensamientos sobre la educación se hallan fundamentalmente inspirados en su espíritu humanitario, en su afán de mejorar la situación del pueblo. Para realizar esta aspiración, no vio miedo mejor que la acción educativa. Pestalozzi es, en efecto, el creador de la escuela popular, no en un sentido puramente caritativo, sino en un espíritu social. La familia es para el núcleo primordial del cual surgen las demás instituciones sociales, pero la familia no es el suficiente como agente educador, necesita del complemento de la escuela y de las demás instituciones educativas. Estas representan el medio vital social en el que hay que educar al niño.
Dentro de este espíritu general, la educación tiene como finalidad propia que no es otra que la humanización del hombre, el desarrollo de todas las manifestaciones de la vida humana, llevándola hacia mayor plenitud y perfección. Las capacidades humanas a las que Pestalozzi se refiere se revelan de una triple actividad de espíritu, corazón y mano, es decir, de la vida intelectual, la vida moral y la vida práctica o técnica, las cuales se han de ser cultivadas integral y armoniosamente, y no de un modo unilateral y parcial. Otra idea central de Pestalozzi es el de la actividad en la educación. En las escuelas que creó, los niños trabajan al mismo tiempo que aprendían, o mejor, aprendían trabajando haciendo. El tercer personaje de nuestro siglo XVIII es Denis Diderot. Él fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés, reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico, así como su excepcional genio. Marcó hitos en la historia de cada uno de los campos de los que participó. En conjunto con D'Alembert, alentó y supervisó la redacción, editó y cumplió con una de las obras culturales más importantes de la centuria, obra magna compuesta por 72.000 artículos, de los cuales 6.000 fueron aportados por el propio Diderot. En el centro del pensamiento de Diderot estaba el conflicto entre la razón y la sensibilidad. Para Diderot, la razón se caracterizaba por la búsqueda de conocimientos con fundamento científico y por la verificabilidad de los hechos observados empíricamente, pero sin quedarse estancados en la evaluación meramente cuantitativa de la realidad a través de enunciados matemáticos. Entre los años 1554 y 1665 desarrolló su teoría de la superabilidad universal. Para Diderot, las ciencias naturales no se distinguen por buscar un porqué, sino encontrar soluciones a través de responder el cómo. En el transcurso de su vida como intelectual, Diderot se dedicó a los más distintos ámbitos de la ciencia. Sus intereses abarcaron áreas de química, de la física, de las matemáticas, así también y sobre todo de la historia natural, la anatomía y la medicina. Por ello, Diderot formó parte del espíritu intelectual de nuestro siglo XVIII, manteniéndose al tanto y participando activamente en las principales discusiones y formación de las teorías de su época. Nuestro cuarto personaje de nuestro siglo XVIII es Jean Le Rond d'Alembert. Él es el representante del iluminismo francés del siglo XVIII, filósofo y matemático. Le corresponde el intento de descubrir la historia del surgimiento y desarrollo del conocimiento humano, así como de exponer la clasificación de las ciencias, partiendo fundamentalmente de los principios de Francis Bacon. En la filosofía de D'Alembert era partidario del sensualismo y adversario de la teoría cartesiana de las ideas innatas. Sin embargo, su sensualismo no era consecuente materialista. Según D'Alembert, el pensamiento no es propiedad de la materia y el alma existe independientemente de la materia. Así pues, D'Alembert se atenía a las ideas dualistas, en oposición a otros iluministas franceses. Afirmaba que la moralidad no estaba determinada por el medio social, reconocía en Dios la sustancia formadora. Diderot criticó en sus escritos el sensualismo inconsciente de D'Alembert, obra fundamental, ensayos sobre los elementos de la filosofía. Ahora es turno de nuestro quinto personaje de nuestro siglo XVIII, quien es Voltaire. Él es el ilustre escritor y filósofo francés de este siglo, uno de los pensadores que, debido a su áspera crítica de la Iglesia y del régimen feudal, contribuyó a la preparación ideológica de la Revolución burguesa francesa de fines del siglo XVIII. En filosofía, Voltaire es un adepto de Locke. Considera que la experiencia es la fuente del conocimiento, que la substancia inmaterial es inconcebible, pero no llega al materialismo y se mantiene agnóstico, moderado, idealista. Pero no llega al materialismo y se mantiene agnóstico, moderado y deísta. En oposición a la doctrina en la revelación divina, se esfuerza en probar la existencia de Dios sobre una base racionalista. Según él, la armonía universal sería la prueba de la existencia de Dios. Insiste en la utilidad práctica de la religión. Dios es necesario para poner un freno al populcho para asegurar el orden. Sin embargo, Voltaire se alza contra el catolicismo, las supersticiones
los prejuicios y el fanatismo. Aunque critica el absolutismo, no por ello deja de ser monárquico. Más tarde, cuando las contradicciones entre el tercer estado y el absolutismo se acentúen, se inicia hacia la monarquía constitucional y hasta habla de las ventajas de la república. La filosofía de Voltaire está plena de contradicciones. Una crítica fulminante del catolicismo y del absolutismo se une al reconocimiento de la necesidad de Dios y de la de religión. A la crítica del absolutismo, el reconocimiento de un absolutismo ilustrado. Marx decía en el texto: Voltaire predica el ateísmo, y en las notas defendía la religión. Voltaire fue un ideólogo de la burguesía. Consideraba la desigualdad como una ley eterna e imprescindible del universo. Su desprecio por el populacho traduce el carácter de la clase de la filosofía burguesa francesa del siglo XVIII. Brillante propagandista de la filosofía de las luces, ejercitó una gran influencia sobre sus contemporáneos como adversario del clericalismo, del catolicismo y de la autocracia, del régimen feudal. Bueno, y pues para terminar con este momento que compartimos, dejaré mi conclusión. En conclusión, pienso que cada uno de estos diferentes autores nos dieron una gran aportación en lo que fue la historia de la educación, pues cada uno defendió sus puntos de vista y defendió aquellos estudios filosóficos que realizaron en este. Dieron sus atribuciones y asimismo pudieron hablar y decir las cosas que pues pensaban ellos sobre lo que era la educación, defendiendo así algunos los valores de los niños, otros defendiendo el pensamiento, otros aún así defendían lo que era la perspectiva que uno tenía sobre el ser humano. Y pues la verdad es algo muy importante que fue dejando pues una marca, y sí, la verdad este tema me hizo muy interesante, pues pude descubrir cuáles fueron las aportaciones ahora sí enfocadas en cada uno, y darme cuenta de que no fue solamente la aportación que hizo uno, sino que hay en algunas que la aportación que hizo uno se fue como en cadenita y cada uno se agarró de ella, entonces hizo su estudio basado en eso, entonces así se fue complementando una idea más generalizada y se puede tener ahora sí, como quien dice, su propio estudio. Pero aún así para mí cualquiera sigue siendo válido, porque cada quien defiende su punto, y su perspectiva a como lo piensa. Así que pues sin más que decir, espero que les haya agradado el video, así como a mí me agradó grabarlo y estudiar cada uno de los temas que que les pude platicar un momento. Y pues muchas gracias por el momento que compartimos juntos, y pues espero que algo les pueda quedar sobre lo que conocimos. Y pues la verdad esta fue una experiencia nueva para mí, nunca me había tocado grabarme, mucho menos pues explicar un tema, y pues fue una experiencia demasiado novedosa, y pues la verdad se me hizo un poquito complicado porque me trababa en algunas ocasiones, pero pues lo logré y es lo importante. Así que pues muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.